Buenas noches, San Luis. Buenas noches, Argentina. Buenas noches a los amigos de Brasil, San Pablo, Río de Janeiro, Salvador de la Bahía. Y hoy un especial saludo a todos los ciudadanos de Ecuador que están viviendo una situación muy triste. Una situación a la que ha llevado un gobierno neoliberal con sus políticas económicas y que el pueblo no ha resistido. Las medidas neoliberales que se están tomando en Ecuador hasta el momento han sido mucho más suaves que las que ha tomado nuestro presidente desde 2015 a la actualidad. Sin embargo, el pueblo de Ecuador no resistió. Un fuerte saludo para el pueblo de Ecuador. Cuentos y cuentas, cuentas y cuentos. Este programa que hace ya un tiempo con la compañía de Darío hemos tratado de, en poco tiempo, de explicar la realidad de la economía de nuestro país, a nivel nacional y a nivel provincial. Esta radio me ha dado la oportunidad de poder expresarme sin ninguna censura, por eso siempre estoy muy agradecido. Es lamentable lo que pasa económicamente en nuestro país. Día a día vemos cómo el deterioro del bienestar de la gente cae día a día. Este programa lo dividimos en dos bloques, porque en el primer bloque hablamos de la historia y en el segundo de la realidad económica de nuestro país. ¿Por qué hemos dividido en dos bloques? Uno de la historia, porque nos basamos en una frase de un filósofo chino que escribió hace más de 2000 años que todo pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en el primer bloque de esta noche tenemos un invitado especial, nuestro héroe máximo, el padre de la patria, José de San Martín. Soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. José de San Martín. Bueno, en este primer bloque vamos a hablar de nuestro héroe máximo porque esta semana, lamentablemente, su nombre ha sido manchado por la política de nuestro país. Nuestro héroe máximo jamás quiso participar de la política. Tal es así que hay una frase célebre que dice: nunca mi sable saldrá de la vaina por opiniones políticas. Y vamos a dar fechas cuando la dijo. Él nace en 1778, un 25 de febrero. A los 5 o 6 años se traslada a la familia a España. Él estudia en España, se forma, estudia en el ejército español, defiende la bandera española mientras estaba allá y contra el ejército de Napoleón. Luego ya empieza el movimiento, España es tomado por Francia y empieza ya el movimiento de independencia, que ya lo hemos explicado en otros programas, 1810, y ya cuando él ve la posibilidad de volver, porque él quería defender a su patria, quería independizar a Argentina, en ese momento todavía no llevaba el nombre de Argentina, pero su territorio, quería volver. Y en 1812 regresa, forma un ejército, los granaderos, su primer batalla, en su primer combate lo hace en San Lorenzo, una victoria, su único combate en territorio argentino, los demás fueron todos en Chile y en Perú. Estamos haciendo una breve historia, no quiero dar muchos detalles, no es mi especialidad, eso se lo dejo a los historiadores, pero quiero demostrar cómo hoy se reflejan ciertas cosas de lo que le hicieron a nuestro San Martín, cómo hoy la clase que está dirigiendo los destinos de nuestro país tuvieron desde el nacimiento de nuestra patria el mismo pensamiento. Y lo vamos a explicar por qué. En el 1916 él
después que se declara la independencia, se da cuenta que para poder tener libertad en nuestro país se debe liberar a Chile y al Alto Perú. Se traslada a Mendoza y empieza su gran campaña de tratar de dar libertad a Chile y a Perú. En 1814 había estado en la zona de Salta y en ese año se produce el único encuentro con para mí, los dos próceres más grandes que ha tenido nuestra historia, con Belgrano, en un poblado denominado Yatasto de Salta, y ahí ellos se dan cuenta de que por tierra no podían llegar al Alto Perú, porque iban a seguir siendo derrotados. Entonces ahí planifica que debía libertar Chile primero y a través de Chile llegar al Alto Perú. Inmediatamente, una vez que se declara la independencia, estaba ya en Mendoza, pero ya se traslada y empieza la campaña para dar libertad a Chile. En 1817 cruza los Andes, 1818 se le da libertad a Chile y luego empieza su campaña a Perú. En ese periodo, y acá viene la conexión que tenemos con nuestra actualidad, en 1820 Estanislao López, que era un caudillo de Santa Fe, junto a Francisco Ramírez, Pancho Ramírez, deciden atacar Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Buenos Aires hablaba de independencia y todo, pero él quería controlar y quería seguir controlando el puerto, que era el único ingreso importante que tenía el país en ese momento, el único lugar de comercio. Entonces era la fuente de ingresos más importante de nuestro país. En ese momento eran 13 provincias. Y Buenos Aires no quería compartir. Ellos hablaban de independencia, pero no querían compartir sus ingresos. Entonces Estanislao López y Pancho Ramírez atacan en una batalla de Cepeda, 1820, y triunfan sobre el ejército de Buenos Aires, e inmediatamente, como ven que su derrota ya era inminente, solicitan a San Martín, que estaba en Mendoza, que viniera a defender Buenos Aires. Y ahí está esa frase célebre que habíamos mencionado al principio, que jamás, nunca saldrá de mi vaina, nunca saldrá de mi sable de mi vaina para cuestiones políticas. Eso le significó a San Martín el odio de la clase oligarca de ese momento de Buenos Aires, que si bien en la historia, y la hemos estado explicando en otros programas, desde Rivadavia hasta Hipólito Yrigoyen fue la clase dominante, que tenía el pensamiento de que existía una clase selecta que podía gobernar, que podía administrar las riquezas del país, y el resto de la población era una población de segunda. Y ellos podían ser multimillonarios, podían disponer de todos los negocios, y la clase baja o la clase de segunda, que muchos presidentes siempre la mencionaron, debían estar supeditada a la administración de esta clase alta. Esta clase alta fue que a partir de ese momento trató de alguna manera sacárselo a San Martín. Cuando vuelve San Martín, ya Rivadavia teniendo el control de Buenos Aires, no había sido designado todavía presidente, se le solicita a San Martín que se fuera del país, que se fuera del país porque no le permitían Buenos Aires que estuviera en Buenos Aires. Él quiere quedarse en Mendoza porque fue a buscar a su hija. Recordemos que unos años antes había fallecido su mujer, Remedio de Escalada, y su hija, Mercedita, estaba con sus abuelos. Entonces él solicitó llevar a su hija y comenzó su exilio, ¿sí? Eso fue en el año 1824. En el año 1824, la clase alta, la clase selecta, la oligarquía de Buenos Aires echó de nuestro país al héroe máximo, San Martín. Y comenzó un periplo, anduvo por Inglaterra y finalmente, gracias a un amigo un banquero de aquella época, que lo admiraba mucho, porque decía de que era el único
capitán, el único soldado que había vencido con muy pocos recursos al ejército más poderoso de la época, que era el ejército español. Y recordemos que el ejército de Estados Unidos, junto con Napoleón, son considerados los estrategas militares más importantes del siglo XIX. Así que mire la importancia que ya tenía San Martín en aquella época, y sin embargo la oligarquía de Buenos Aires lo exilió, murió en el extranjero. Luego, en 1880, el presidente Avellaneda, otro oligarca, lo trajo ya en los restos que hoy descansan en nuestro país. ¿Qué quiero significar esto? Que en nuestro país, de 200 años de independencia, 150 fueron de oligarquía. Una clase selecta era la que gobernaba el país. Y el resto no tenía derecho a nada, a bienestar ni nada. Buenos Aires siempre fue una ciudad casi europea, con subtes, con palacios, con teatros, con lo mejor que podía obtener, lo tenía Buenos Aires. Pero Córdoba, Buenos Aires, San Luis, no existían todos esos adelantos. Solo existía miseria y hambre. Todo se lo llevaba a Buenos Aires. Hasta 1816, que gana Hipólito Yrigoyen con el voto popular. Por primera vez se aplica la ley Rodríguez Saizpeña y que logra las mayorías llegar al poder para hacer más distributivos los ingresos. Para ir cerrando este bloque, podemos decir que cuando la oligarquía no podía llegar al poder a través del voto porque ganaban el Partido Radical, que era el primer partido radical, el primer partido revolucionario de la Argentina fue el Partido Radical. Fue en contra de estas élites y se hizo más distributivo todos los ingresos, todas las riquezas, se distribuyó más al pueblo. Luego vino Perón, pero debemos remarcar que la única manera que podía llegar la oligarquía después del voto popular fue con los golpes de Estado, ¿sí? Con el golpe de Estado de Uriburu, con Justo, luego vino Onganía, Lanusse, hasta el último que fue de Videla. Y por primera vez la oligarquía en el 2015 llega a través del voto popular con la complicidad de un medio hegemónico que logró convencer a la población de que era el mejor gobierno. Y hoy usted lo está viendo, que económicamente, luego de más de 60 decretos de necesidad de urgencia, solo hemos caído a un bienestar bajísimo. Eso es lo que quiero remarcar en este primer bloque, que están usando el nombre del padre de la patria en cuestiones políticas cuando él fue exiliado por esta misma clase que está hoy dirigiendo a nuestro país, fue exiliado y murió en Francia. Primer bloque.